Y continuamos en Tu Dinero Nunca Duerme, en este programa especial, y es especial además por petición del público, podríamos decir, y es que han sido muchos los oyentes que se han dirigido a nosotros para pedirnos que profundicemos en una de las estrategias que se está comentando más en los últimos tiempos, no tanto en las primeras temporadas del programa, que es la estrategia Quality, porque es verdad que tiene algunos puntos muy parecidos a esa estrategia Value que tantas veces hemos traído a este programa, pero con sus características especiales, y quizá donde tienen más discrepancia es en los precios o en los PER que buscan, y también en las características propias para llamar a cada una de esas compañías que se seleccionan para una cartera compañías de calidad. Y dirán ustedes, ¿y a quién se ha traído Luis Fernando, Domingo, Manolo, Luigi para hablar de Quality? Bueno, pues a unos amigos de este programa que ustedes los conocen porque estuvieron aquí hace más o menos un año, y además para presentarnos un producto que es precisamente de calidad, pero como son especialistas en estos productos, bueno, pues aquí están en Tu Dinero Nunca Duerme precisamente para hablarnos de este asunto. Tengo ya el placer de presentar aquí en el estudio al director comercial de Santa Lucía AM, Tacho Arrimadas. ¿Cómo estás, Tacho? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte otra vez aquí en la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme. Sí, para mí también, desde luego. Y ahora además vienes con otro viejo conocido de Tu Dinero Nunca Duerme, con Juan Llona, que es el gestor senior de renta variable y responsable del Fondo Santa Lucía Quality Acciones. Juan, ¿cómo estás? Pues muy bien, un placer estar aquí de nuevo. Bueno, traemos a Juan Llona, Tacho, porque, oye, tiene un track record importante y porque además es uno de los grandes especialistas que tenemos en España precisamente en gestión de calidad. Sí, totalmente. Como bien decías, se está hablando mucho de calidad, se está hablando mucho de inversión quality. Lo cierto es que nosotros llevamos más de un año con un fondo de estrategia quality, un fondo de renta variable global, Santa Lucía Quality Acciones. Creo que el fondo lo está haciendo muy bien y queríamos aprovechar la oportunidad que nos has dado, pues, para poder hacer balance de lo que ha sido el primer año, algo más de un año, porque lo lanzamos en marzo del 23, de lo que está siendo, lo que ha sido el primer año de este fondo, y qué mejor persona que Juan Llona para poder darnos pistas, ¿no? Bueno, Juan, ¿te parece que en un primer momento resumamos un poco las características principales de esta, iba a decir modalidad, bueno, de esta tendencia de inversión en empresas de calidad, y, o sea, digamos las generales, y cuáles son el toque que le das tú a esta inversión en calidad? Bueno, pues has mencionado tú, ¿no? Quizás estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de estilos como el value, el growth. El quality investing es un estilo propio, diferenciado de estos dos estilos que he mencionado, y básicamente nosotros lo definimos de una manera muy sencilla. Consiste en invertir en las mejores compañías del mundo, en líderes globales que dominan sus industrias concentradas y que además gozan de crecimiento estructural, ¿no? El crecimiento es una parte muy importante. Y quizás merece la pena mencionar que, bueno, pues el valor, el crecimiento, la calidad de las compañías son características que están en todos los estilos, ¿no? Pero, como solemos decir, hablar de valor no te convierte en un value investor, hablar de crecimiento no te convierte en un growth investor, y hablar de calidad tampoco en un quality investor, ¿no? Son estilos diferenciados con características y sobre todo procesos de inversión muy definidos, muy claros, ¿no? Nosotros hablamos de creación de valor, hablamos de crecimiento de nuestras compañías, ¿no? Pero no somos ni value ni growth, somos quality investors, ¿no? Porque nuestro proceso de inversor se fundamenta en lo que he mencionado, ¿no? Líderes en industrias concentradas que gozan de crecimiento estructural. Correcto. Esta entrevista, Luis Alberto, que nos acompañas al teléfono. Luigi, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal estás? Nos acompañas al teléfono, te has tenido que marchar del estudio, hoy es un programa especial de hora y media, no podías estar la hora y media completa, y como es la parte, digamos, de bonus track del programa, me he saltado lo de que tú hagas la primera pregunta, pero la segunda sí que te la dejo, así que adelante. Bueno, no te lo tendré en cuenta, tranquilo. Oye, nos han dejado tanto Tacho como Juan un poquito con la miel en los labios, porque han hablado del track record, nos han contado, evidentemente, el fondo es un fondo joven que tiene ya un año de historia de performance, como se dice en el argot, pero sabemos que lo ha hecho muy bien. Pero creo que lo que corresponde es que ellos expliquen qué compañías han sido las que más han aportado a la rentabilidad y, sobre todo, cuál ha sido esa rentabilidad que se ha obtenido a lo largo de este año y pocos meses más de vida del Fondo de Calidad de Santa Lucía Asset Management.
Hola, buenas tardes. Pues sí, pues me gustaría empezar comentando, y yo creo que Juan se podrá meter luego seguro con el tema de la rentabilidad, digamos, por compañía, ¿no? Al menos en las principales posiciones del fondo. Pero sí que comentar, y nos sentimos orgullosos de ello, que el fondo en su primer aniversario pues ha conseguido rentabilidades marzo 23 contra prácticamente finales de abril, por encima del 28%, en torno al 28,5%, y que en lo que va de año, pues el fondo, pues lo cierto es que está teniendo un performance, una rentabilidad por encima del 11,5%. Desde luego es algo importante. También hay que ser, y queremos ser realistas, no debemos esperar de un fondo que haga 30%, ¿no?, cada 12 meses. Nuestras expectativas son otras. De hecho, las expectativas que tenemos en un fondo que invierte en compañías de este tipo es que suele rendir a doble dígito, entre 10 y 12% anualmente, cuando hablamos en términos anualizados a largo plazo. Pero desde luego que las rentabilidades este año son más que para estar orgullosos de ello, y al igualmente también para estar orgullosos que hemos superado los 100 millones de euros, ¿no?, en estos 12 primeros meses. Estamos en torno a 110 millones y además con cosas en el horizonte, así que muy, muy satisfechos. Y el tema de mayores aportaciones en términos de rentabilidad por compañías, pues claramente se lo dejo a Juan. Bueno, pues en términos de rentabilidad absoluta, yo destacaría el comportamiento de dos compañías, que son Amazon y Novo Nordisk, y sorprendentemente son compañías que hace año y medio, cuando empezamos con el fondo, pues bueno, podría parecer que cotizaban con múltiplos demasiado elevados, múltiplos caros. Entonces, bueno, pues no eran múltiplos caros, ¿no? Los múltiplos elevados no son sinónimo de múltiplos caros, y así se ha demostrado en estas dos compañías, que son las dos compañías que mejor revalorización han tenido en nuestro fondo, Amazon y Novo Nordisk. Y es más, en el caso de Amazon, que ha subido un 80% en este año, bueno, en este año no natural, sino lo que nos ha acompañado a nosotros en el fondo, el múltiplo ha caído. El múltiplo forward 12 meses, es decir, el múltiplo sobre los beneficios que se esperan en los próximos 12 meses, en Amazon es inferior a aquel con el que compramos la compañía, ¿no? Con lo cual, sorprendente. ¿Qué quiere decir? Que Amazon tiene un potencial de generación de beneficios, de generación de caja, de mejora de márgenes, de crecer en el negocio de la nube, ¿no?, donde es un líder indiscutible, brutal. Y el caso de Novo Nordisk, muy similar. Sí que es verdad que en este caso ha habido una pequeña aportación respecto a esa rentabilidad del 75% que ha tenido, que es algo de expansión de múltiplo, pero principalmente más del 70% de esa revalorización, o del 80% de esa revalorización, es la generación de beneficios, que han crecido de una manera muy, muy notable, ¿no? Y luego, bueno, siempre hablamos también del alfa, ¿no? Que porque no vale la rentabilidad en absoluto, por supuesto que vale, pero no lo es todo, también hay que batir a los índices. Y en cuanto a batir a los índices, pues hemos tenido otras compañías que también nos han acompañado y que lo han hecho muy bien, ¿no? Y destacaría quizás el caso de TSMC, Taiwan Semiconductors, una compañía que fabrica los chips más avanzados del mundo, en muchos de los nichos un monopolio. Nadie fabrica chips como TSMC. Y bueno, pues también con unas rentabilidades espectaculares, ¿no? En absoluto el 60% y aportando muchísima alfa. O sea, que aquí estamos defendiendo, Juan, que esto de que veamos PERs enormes no tiene que significar que la compañía esté cara. Exacto. Enormes, por supuesto que si es enorme, entonces seguramente esté ya justamente valorada o absolutamente sobrevalorada. O directamente, podemos hablar directamente del caso de Nvidia, no tengo ni idea de cómo está valorada, que es mi percepción, es lo que nosotros valoramos a la hora de enfrentarnos al caso de Nvidia. Mira, vamos a hacer un ejercicio de humildad. No sabemos valorar esta compañía, no sabemos dónde van a aterrizar sus crecimientos, no sabemos cuál es el ritmo sostenible de Nvidia, ¿no? Y sus múltiplos pues son, no sé si exagerados, pero muy elevados. Entonces, no estamos en Nvidia, no hemos invertido. De hecho, Nvidia, solo Nvidia, en términos de alfa, es decir, de lo que nos ha aportado respecto a las bolsas en general, nos ha restado 250 puntos básicos el no tenerla. Es decir, nuestro alfa, si hubiésemos tenido Nvidia, solo Nvidia, hubiese sido 250 puntos básicos más, ¿no? Pero bueno, pues eso, está fuera de nuestro alcance de análisis y de valoración, ¿no? Que las valoraciones son fundamentales, son muy importantes, pero deben recoger todo el potencial de crecimiento y toda la calidad de la compañía. Correcto. Manuel. ¿Cuántas compañías componen vuestra cartera? Y en concreto, Juan, ¿qué características tiene que tener una empresa para que entre dentro del radar, de vuestro radar, para que forme parte de vuestra cartera? Pues ahora mismo la cartera son 36 compañías. Cuando empezamos el fondo eran 34. Hicimos un poquito de cartera los primeros meses y la llevamos a 36
compañías, con lo cual, bueno, una cartera concentrada, con vocación de permanencia y, por supuesto, con muy, muy baja rotación. Lo que hemos hecho en este año y pico, pues es, en términos operativos, muy poquito. O sea, hemos trabajado mucho, pero en términos de rotación, muy baja. Rotación muy baja. Han entrado 4 compañías y han salido 3. Y las 3 han salido porque se nos ha roto la tesis de inversión y en uno de los casos, claramente, porque hemos cometido un error. Entonces, ahí siempre decimos que somos despiadados con nuestros errores. En cuanto lo detectamos, la vendemos sin más miramiento. Y luego, pues bueno, han entrado 4 compañías. Y esa es un poco la composición. Si queréis, entramos un poco en detalle de cuáles han sido las compañías que han entrado, que han salido. Pues mira, Dale. en este año han entrado KLA, es una líder, prácticamente un duopolio. Ella es la compañía más importante en metrología, en detección de errores en la construcción de semiconductores. Stryker, una compañía que hace prótesis para las articulaciones y bueno, pues es la líder también global, la líder a nivel indiscutible. Fortinet, en el negocio de la ciberseguridad. Y Procter & Gamble, que entra en sustitución. Procter & Gamble, conoceréis productos como Fairy o como Ariel, pues entra en sustitución de Reckitt, que ha sido nuestro gran error de inversión en este año. Y no nos cuesta decirlo, ¿no? Reckitt ha tenido problemas en su negocio de salud infantil, en el segmento de las leches, sobre todo para bebés prematuros. Y en Estados Unidos, bueno, pues tuvieron un problema porque un bebé prematuro falleció y, bueno, pues en los juzgados han determinado que, no a causa, pero sí, desde luego, no favorecido por el haber tomado estas leches, ¿no? de Reckitt Benckiser. Entonces, bueno, esto se va a extender, hay cientos de casos similares. Creemos que la pérdida potencial es significativa. No supimos ver que las cosas estaban yendo mal en el negocio de leches infantiles, porque ya tuvieron problemas en China cuando compraron este segmento de Mead Johnson. Entonces, bueno, pues asumimos el error, vendimos la compañía y nos metimos en una compañía igual de buena o mucho mejor, pero que no tiene segmento de nutrición, que es Procter & Gamble. Y creo que me preguntabas también por qué características tiene que tener una compañía para estar dentro del universo, ¿no? Pues lo hemos definido, son todo líderes en negocios globales, eso es importante, negocios globales, y aquí nos lleva un poco a la pregunta que también nos hacen muchas veces, ¿no? El tema de China, si queremos estar en China o no. La respuesta ahora es no, porque a las compañías chinas les cuesta mucho ser globales. Tienen que liderar industrias concentradas, monopolios o oligopolios. Y además tienen que gozar de crecimiento estructural, ¿no? Que estén apoyados por tendencias de largo plazo que les den crecimiento para no caer en esos famosos value traps. Compañías muy buenas pero que no crecen y acaban reinvirtiendo dinero en cosas que van a peor. Entonces destruyen valor. Antes hablábamos de múltiplos muy altos, que en el caso de Amazon comentabas que las perspectivas de beneficios son tan altos que ahora está más barata a pesar del crecimiento. Y luego decías que Nvidia, que no comprendís el modelo de negocio y que el múltiplo que está demasiado disparatado, demasiado alto como para justificar una inversión. Hay un nivel a partir del cual, desde el múltiplo de Amazon hasta el de Nvidia, hay un punto en el que decís, no, a partir de 20, de 30, de 40, de 50, depende de la compañía. ¿En qué momento decís, por mucha calidad que tenga, esto no podemos entrar? Vale, pues me voy a mojar, porque en teoría, ¿no? Si fuese aquí un discurso académico, te diría, no existe un nivel, porque si yo soy capaz de introducir todos los números y todos los factores en mi modelo, pues el número que me dé. Si tengo visibilidad y tengo seguridad en mi análisis, no existe ese número. Pero la realidad es que en la práctica sí existe. Entonces, sí que es verdad que desde luego cosas por encima de 50 y altas o 60 veces beneficios nos puede costar. Amazon probablemente sea uno de esos casos en los que pues estamos ahí en la linde, ¿no? En la frontera. Pero sí, probablemente esos niveles de 60 beneficios, pues ya con muy alta probabilidad estaremos hablando de casos como Nvidia, ¿no? En el que introducir todos los factores, todos los números ya se vuelve demasiado complejo. Correcto, Luis. Oye, vamos a ver, Juan, querría hacerte una pregunta un poquito más de macro, aunque me consta que analizáis empresas y no tanto la economía en general. No se puede negar que las empresas funcionan en un entorno económico. Entonces, ante las previsibles, aunque no parecen acabar de llegar, subidas de los tipos de interés o recortes, o vamos a decir las manipulaciones por parte del Banco Central para intentar estabilizar la economía que se están anunciando, llevan ya tiempo anunciándose tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿cómo podrían afectar a las compañías
que forman vuestro universo de inversión y quizá especialmente si tenéis alguna que pueda ser sensible a las próximas manipulaciones de tipos que llevéis en la cartera. Vale. Bueno, pues en primer lugar, la macroeconomía creemos que no es un factor predecible, desde luego a corto plazo no, y no es una, o sea, no es una palanca que nosotros podamos activar a la hora de construir nuestra cartera, ¿no? Con lo cual no intentamos hacer predicciones macroeconómicas, porque nos vamos a equivocar seguro. Y Lagarde no gestiona nuestra cartera, y Jerome Powell tampoco. Entonces, no es un factor... Sí, es un buen titular, ¿eh? Lagarde no gestiona nuestra cartera y Powell tampoco. No todos los gestores pueden decir lo mismo. Es verdad. Entonces, pero eso no quiere decir que no sea que no vivamos en este mundo, ¿no? Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y cuál es el nivel de tipos y bueno, pues cómo va la macro, ¿no? Es normal. Entonces, bueno, ¿a qué nos enfrentamos en el futuro? Pues a bajadas de tipos de interés, que en principio iban a ser lideradas por Estados Unidos y ahora parece ser que van a ser lideradas por el ECB. Ese debate a nosotros nos da igual. Lo que está claro es que la senda ahora es de bajada y además también lo que tenemos muy claro es que desde luego respecto a lo que podíamos ver cuando se hablaba de los experimentos con gaseosa, de lo que estaban haciendo los bancos centrales después del whatever it takes de Draghi, ¿no? Y todo esto, pues 10 años de tipos ultra bajos o negativos, pues parecía que todo iba a desembocar en un desastre absoluto, en una hiperinflación, ¿no? En unos tipos de llegada muy superiores a los que realmente vamos a tener. ¿Dónde van a aterrizar los tipos después de esta senda de bajadas? Pues en niveles otra vez de, pues no sé, en 2,5, 3, ahí es donde decimos, pues no tengo ni idea, no sé dónde van a llegar, pero desde luego niveles que no friccionan para nada con el crecimiento de nuestras compañías ni con las valoraciones de nuestras compañías. Es más, nuestras compañías se ven favorecidas porque el nivel de llegada de tipos de interés va a ser bajo, con lo cual las valoraciones, pues bueno, van a estar soportadas. Así que ningún problema. Es más, queremos que viento de cola en este aspecto. Manolo. ¿Tenéis algún tipo de preferencia por algún sector o geografía en particular? Pues geografías no, negocios globales. Al final, lo que acaba esto es que la cartera tiene un 60% de la cartera está invertida en Estados Unidos. El 40% restante son compañías europeas y luego tenemos pues esa cosa que es una ADR de TSMC, que es una compañía taiwanesa, pero cotizada en Estados Unidos. Como os he comentado, no queremos estar invertidos en China. La exposición que tenemos a China es el 8% de las ventas que tienen nuestras compañías en China. Pero no estamos invertidos directamente en compañías chinas. No queremos estarlo. Les cuesta hacer negocios globales y además, jurídicamente es un follón. ¿Pero veis más valor en Estados Unidos que en Europa o no os fijáis en la geografía? Quiero decir, únicamente vais valorando compañías donde se dan... Voy a preguntar de otra manera. ¿Cómo acotáis vuestro universo de inversión? Yo creo que esto es muy interesante saberlo, cómo vais reduciéndolo hasta que os queda un puñado de compañías entre las que buscáis. ¿Cómo hacéis esa reducción? Bueno, pues consiste en análisis de esas características que hemos mencionado. Tienen que ser industrias concentradas, con lo cual ya pues todas las materias primas, industrias tremendamente cíclicas, industriales muy cíclicas, financieras tradicionales quedan fuera de nuestro universo de inversión. Ya empezamos a acotar. Dentro de las que quedan, de las industrias que quedan, de industrias que ya se han concentrado, ¿no? No buscamos las próximas ganadoras, sino las compañías que ya han ganado en esas industrias concentradas. Lo cual también eliminamos todo el segmento de compañías excesivamente innovadoras que van a ser la pera en el futuro, pero no lo han demostrado. Ahí tampoco invertimos, ¿no? Seguimos acotando. Y luego, pues dentro de esas... ¿Nvidia entraría en el universo de inversión? Sí, entra, por supuesto que sí, porque es una industria muy concentrada. Nvidia al final está potenciando todos los avances que están haciendo en inteligencia artificial. Hace unas GPUs de última generación que solo hacen ellos y bueno, pero claro, es un crecimiento tan espectacular y un ritmo de adopción tan novedoso, pues que no tiene ese track record, ¿no? Como tienen otras compañías de 10, 20, 30. Nuestra cartera tiene 60 años de media de longevidad. Son compañías que han liderado sus industrias durante 60 años, en media, la cartera. Nvidia no tiene eso. Nos falta verlo. Pues ya veremos en el futuro. Quién sabe, ¿no? Si Nvidia llega a ser una de esas compañías. Y bueno, pues ese es el proceso, ¿no? Y una vez tenemos ya, identificados estos nichos de valor que nos llamamos nosotros, tenemos muchas compañías en el segmento del MedTech, de las tecnologías tecnológicas, concretamente en semiconductores, compañías de consumo más tradicional, pero que claramente lideran oligopolios como Diageo, Louis Vuitton o L'Oréal.
Y bueno, pues luego el análisis es bottom-up. Dentro de todas esas compañías, ¿cuáles son las mejores, no? ¿Quiénes son las que mejor van a componer a futuro? Pues aquí entra la valoración de las compañías y el crecimiento que van a tener a futuro, ¿no? Y cómo se van a comportar en términos de calidad. Sus barreras a la entrada van a permanecer, van a ser más fuertes, se van a erosionar. Pues lo que buscamos, lógicamente, son las compañías cuyas barreras de entrada van a ser todavía más elevadas y van a crecer más, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el resumido del proceso de inversión. Por tamaño, porque es verdad que has comentado muchas empresas muy grandes, ahora pues L'Oréal, Procter & Gamble antes, Amazon, Louis Louis Vuitton. Vuitton, todas las que comentas son muy grandes, pero también has deslizado antes cuando, sobre todo creo que eran en las nuevas que habían entrado, alguna no tan grande o no tan conocida para el público en general. ¿Hay un tamaño mínimo o compañías de nicho que sean dominantes en su nicho? Sí que podéis decir, oye, pues es verdad que es pequeña porque se dedica a algo muy concreto, pero es que es la única que hace, no sé, botones a nivel mundial, con lo cual nos vale que haga solo botones, aunque no sea tan grande. Sí, es verdad, todas no son tan grandes, ¿no? Hay compañías, hemos mencionado compañías muy conocidas, pero pues compañías, hemos mencionado KLA en el segmento de los semiconductores, que hace las máquinas para identificar errores en los procesos de producción y el proceso de metrología, de medir a nivel nanométrico lo que está sucediendo en ese proceso. Pues es una compañía que es grande, pero es menos conocida, ¿no? Y luego también compañías más pequeñas, cuando estuvimos aquí hablamos de VeriSign, por ejemplo, es una compañía que tiene 1.500 millones de ventas, que es verdad que suena grande, pero en relación a estos monstruos gigantes, pues es una compañía relativamente pequeña. Y no, sí que es verdad que, claro, como buscamos compañías que han liderado industrias durante décadas, pues eso te convierte en una compañía grande, ¿no? Sí que hay una correlación, pero no una causalidad, no buscamos compañías grandes. ¿O no tenéis un límite inferior? Porque decir, No lo debajo de... Bueno, hombre, me imagino que muy pequeñas no, pero por debajo de una determinada cifra no tenéis esa cifra que decís por debajo de esto. No, O sea, No 2.000 tenemos esa millones de cifra. capitalización Exacto. no miramos. No tenemos esa cifra porque sí que es verdad que si la pusiésemos nos daría igual, ¿no? Podríamos decir 2.000 millones de capitalización no miramos. Pues nos daría igual porque es muy complicado encontrar una compañía líder global que haya sido bueno, pues la líder durante décadas y que siga capitalizando 2.000 millones. Con toda probabilidad será mayor. Correcto. Con lo cual, A mí me gustaría haceros una pregunta, quizá más dirigida a Juan. Yo, digamos, la duda que siempre he tenido cuando me he acercado a la estrategia de calidad, que entiendo y que además la estés explicando muy bien, pero vuelvo otra vez al precio. O sea, al final, en ese proceso de análisis que tenéis interno, primero vais acotando el universo, vais descartando compañías, se queda un universo de cuántas empresas. el universo 80, 90, aproximadamente. 80, 90 compañías. Entonces empezáis ahí, bottom up, esta, pues me gusta más, menos. Oye, mira, qué fantástica esta compañía, oye, proyecto los flujos de caja futuro, a mí me da un valor muy bueno y tal, y de repente miréis el precio y decís, ostras, no sé, per 30. Es que no sé yo si va a conseguir mantener durante 30 años, si tenéis la duda ni siquiera entráis, o el precio una vez os acercáis a él, en ningún caso os asusta. Bueno, nosotros somos inversores a largo plazo, ¿no? Déjame que lo introduzca de esta manera. Para nosotros invertir en calidad es invertir a largo plazo, hacerlo de verdad, con vocación de permanencia. Si mirásemos el múltiplo de una manera quizás más obsesiva, pues entonces no podríamos invertir a largo plazo, porque los múltiplos van y vienen. Estaríamos arbitrando los múltiplos constantemente, intentando comprar a múltiplos bajos y venderlos a múltiplos altos para, bueno, pues intentar comprar una nueva compañía a un múltiplo bajo, ¿no? Entonces la rotación empieza a jugar quizás toma demasiado protagonismo, ¿no? Eres víctima un poco, eres presa de la necesidad de tener que encontrar nuevas ideas constantemente para rotarla, porque efectivamente el mercado es volátil, entonces tú arbitras esa volatilidad, si te va bien ganas dinero, si no, no, pero tienes que estar constantemente renovando la cantera, rotándola. Entonces eso no es invertir a largo plazo, nosotros invertimos a largo plazo de verdad. Entonces, si tienes esa visión, el múltiplo, siempre que sea razonable, cae a un segundo plano. Al final, al muy largo plazo, la rentabilidad que obtienes es la rentabilidad que obtiene la compañía. Tú le das dinero a la compañía invierte ese capital y obtiene una rentabilidad con sus negocios. Pues a largo plazo, esa es la rentabilidad que tú tendrás en bolsa. Si el múltiplo es muy elevado, a lo mejor daña demasiado esa rentabilidad. Pero si es razonable, no hace falta que sea barato, si es razonable, tú vas a obtener esa rentabilidad que tiene el negocio. Entonces, ¿de qué se trata? De tener
los mejores negocios, los que tienen rentabilidades en sus actividades del 30, 25, 27%. Entonces tú te aproximarás a esa rentabilidad a largo plazo. Es la única manera de hacerlo. ¿Y el reparto? Porque claro, decimos, ¿no? Estas compañías todas suenan bien, pero luego a la hora de construir la cartera no es lo mismo que una tenga un 5 y la otra un 1, a que la otra tenga el 5 y la una un 1. Totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos ese reparto para decidir qué compañías pesan más? Ahí, ¿cuál es el criterio principal? ¿Calidad, crecimiento, precio? En primer lugar, nosotros tenemos un protocolo, ¿no? Dentro de nuestro proceso de inversión, nuestro proceso contempla el reparto de los pesos. Empezamos en compañías con pesos entre el 2 y el 4%. Cuando invertimos por primera vez en una compañía, el peso está entre un 2 o un 4%. ¿Por qué no menos de un 2? Porque entonces se diluye la rentabilidad. Creemos que como mínimo tiene que tener un 2%. ¿Y por qué no más de un 4%? Pues básicamente es matemática bastante sencilla. No queremos exponer más del 10% de la rentabilidad que esperamos en el fondo a largo plazo en un solo valor. Y eso es matemática bastante sencilla, nos lleva a que más de un 4% excede ese riesgo. Podríamos estar incurriendo en un riesgo que no queremos. Entonces, entre el 2 y el 4 como posición inicial. Es decir, la cartera corre, las empresas van bien o van peor, y unas compañías cogen peso y otras lo pierden. No rebalanceamos, no hay nada sistemático en el fondo. Queremos que lo que va bien siga yendo bien, porque eso también ahí entra en juego los sesgos emocionales, ¿no? Y es un poco el trabajo que tenemos en adelante, como ya que tiene un año el fondo, muy importante. No caer en un poco esa trampa de querer vender lo que ha ido muy bien, porque es algo emocional muy humano. Ha hecho un 80% de Amazon y ojo, porque es que ya el año que viene igual ya no tengo ese 80%, entonces lo vendo. No, eso es un sesgo emocional irracional en el que no hay que caer, ¿no? Amazon tiene un potencial a largo plazo inmenso, es lo que nosotros pensamos, por eso sigue siendo una posición importante, y no rebalanceamos, dejamos que las posiciones tomen peso, el peso natural. Y luego, pues efectivamente, a la hora de determinar si cuando compramos una compañía es un 2 o un 4, prima la calidad de la compañía, por lo que he dicho antes, porque al final lo que va a aflorar en largo plazo es la rentabilidad que tiene el negocio. Entonces, con pesos elevados, en ese 4% inicial están las mejores compañías, que son las que mejor van a componer, las que mejores rentabilidades sobre su capital tienen, sin menospreciar la valoración, por supuesto. Porque, como lo hemos comentado antes, si realmente el múltiplo ya refleja todas las bondades, absolutamente todo el crecimiento y la calidad, entonces no estará en cartera. Estamos llegando ya al final del programa y no me resisto a preguntaros. Sé que aborrecéis esta pregunta, pero yo me saco la bola de cristal ahora, os la pongo delante y, hombre, no me digáis qué va a hacer el fondo, porque es imposible pronosticarlo, pero sí cuáles creéis que van a ser un poco el itinerario que va a tener durante los próximos años. ¿Qué estáis esperando? Hablaba Tacho al principio de una rentabilidad anualizada de 2 dígitos. ¿Cómo lo veis de posible? ¿Estáis muy encima del fondo para ir, pues me imagino que gestionando para que siempre mantener ese potencial de revalorización? En fin, tenéis minuto y medio. Sí, yo comento rápidamente, ¿no? Este fondo, ¿para quién tiene que ir dirigido? Este fondo tiene que ir dirigido por un inversor a largo plazo. Estamos hablando mínimo 3, idealmente 5 años. Y es un fondo que está diseñado precisamente para ofrecer rendimientos de entre el 10-12%, que es lo que le podemos pedir al fondo en términos largos, ¿no? A largo plazo. Este año hemos hecho un 30, a lo mejor resulta que el año que viene no se da tan bien, ¿no? Pero digamos que a largo plazo, cuando hablamos de 3-5 años, deberíamos estar esperando 10-12% del fondo. Y me gustaría comentar en 15 segundos simplemente, para el que nos haya estado escuchando, ¿no? Para la audiencia, sí que volveré a repetir el nombre del fondo, que es Santa Lucía Quality Acciones. Para quien se esté preguntando cómo contratarlo, decir que es contratable a través de las oficinas del Grupo Santa Lucía, preguntando, oye, uno entra y pregunta por un gestor de ahorro y seguro que le puede explicar cómo contratar el fondo, o bien en nuestra página web, santaluciaam.es. Perfecto. ¿Compartes ese pronóstico de 2 dígitos a 3-5 años? Lo comparto. Bueno, pues perfecto. Oye, esto es la convicción y el skin in the game en los fondos. Muchísimas gracias por traernos esta idea de calidad y además con unos resultados que os avalan. Así que Tacho y Juan Llona, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A Manolo y a Luigi, que tuvieron que salir del estudio porque ya llegaban tarde a sus citas. Muchas gracias a los dos. Luigi, también muchas gracias a ti. De nada. Y hasta la semana que viene. Domingo, también a ti, hasta la semana que viene. Hasta la semana que Y viene. a todos ustedes, lo que siempre les digo, les espero aquí la semana que viene con asuntos de su interés y hasta entonces, sean muy felices, amigos.